Buenos días, el día de hoy estaremos hablando acerca del capítulo 53 que se llama Del fatigado fin y remate que tuvo el gobierno de Sancho Panza. Ese capítulo comienza con un consejo que había dado el autor acerca de que las cosas en la vida no iban a durar para siempre y que el gobierno que tuvo Sancho se había esfumado tan rápido como él lo pensaba. Bueno, entonces aquí el autor hace como una referencia de lo único que es para siempre, pues que repite un ciclo, es que la primavera va al verano, el verano al estío, el estío al otoño, el otoño al invierno y el invierno a la primavera. Pues es como que un ciclo que es y se repite y es para siempre. Ajá, y dice que el gobierno de Sancho fue tan, o sea, se deshizo tan rápido como la sombra, como el humo. Bueno, el caso es que en la séptima noche de su gobierno, dice el libro, Sancho estaba pues en la cama y estaba obviamente cansado de estar comiendo tan poquito o de estar haciendo pragmáticas y esos estatutos que le tocaba hacer como gobernador. El caso es que estaba durmiendo y cuando comenzaba a cerrar los ojos oyó unos ruidos de campanas y de tambores que se oían como por la ventana. De ahí ya pues todo asustado, se paró y se puso unas chinelas por la humedad del suelo y salió al corredor. Y ahí fue cuando vio a 20 personas con hachas encendidas. Ajá. Estaba con unas, las hachas en ese sentido se refiere más bien como a las antorchas Tochas. con fuego y estaban, bueno, y que entonces empezaron a entrar los que se encontraban con él a decirle que había, pues que alarma, señor, el gobernador. Estaban pidiendo pues al gobernador que los ayudara porque estaban entrando unos enemigos de la ínsula. Entonces Sancho obviamente estaba como confundido, como yo qué voy a hacer aquí. Ah, sí, pues él tenía como miedo, se puede decir, porque él nunca había hecho eso, sino ahí invoca el Quijote, que él hubiera resuelto eso. Sí, o sea que él no estaba como para ponerse a igualarse con unos con armas. El caso es que él empieza a decir, pues los de la ínsula les empiezan a decir que se armara él y que le iban a poner pa- Unos paveses, pues unos para que los paveses. guiara y todo. Sí, los paveses eran como escudos grandes, demasiado grandes que cubrían Muy casi todo el pesados. cuerpo. Entonces, Y con una lanza. Y ya pues cuando le pusieron eso le dijeron que caminara, que todo. Pero como Sancho veía que no podía caminar por eso tan pesado y tan grande, porque les es dijo que que los llevase encargados. porque es que le habían puesto un pavés adelante y otro atrás. El caso era que quedaba, decía el libro que quedaba como un emparedado y literalmente no podía ni siquiera mover las rodillas. Entonces el caso es que le dijeron a Sancho que los guiara y que los ilustrara pues al camino donde tenían que ir para defender la ínsula. Pues y como había dicho antes, él no podía caminar por los dos paveses. Entonces dijo a los insulanos que, que lo cargaran, que lo bajaran, que le dejaran un licor y él los guiaba. Pero entonces no, los insulanos le dijeron que no, que intentara moverse. El primer paso que dio Sancho, Se cayó, o sea, se cayó de cara eh, literalmente porque obviamente al no poder moverse, o sea, él lo que estaba sugiriendo era que como que lo cargaran y lo dejaran en un punto con la lanza que ajá, miraba a quién se atravesaba, por decirlo así. Pero el caso fue que se cayó y todas las personas, en vez de, o sea, ayudar. obviamente se sentían como con compasión porque Sancho no se podía mover, porque como todos sabemos era una broma lo que le estaban haciendo a Sancho, como no, o sea, tenían compasión, pero el caso fue que salieron encima de él a pisarlo y a volverlo nada en el suelo. Por eso, ajá. Y de ahí ya fueron por todo lo de la guerra, para seguir con la guerra y todo eso. Ya en un Sí, momento, porque es que hay pues como el que estaba encargado de los enemigos de la ínsula, por llamarlos de alguna manera, estaba mencionando un montón de herramientas con las que se supone que iban a atacar. Él hablaba de unas alcancías que eran como unas bolas rellenas con explosivos. También hablaba de que se trinchesen, que quería decir que, o sea, que como que se chuzaran y un montón de palabras súper extrañas, pero que querían decir como que estaban dispuestos a atacar ya a eran los de la como ínsula. herramientas para lo de la guerra y defenderse de la guerra y todo eso. Entonces, mientras Sancho estaba en el suelo, él se quedó como un rato ahí y de un momento a otro empezó a escuchar otros ruidos como de victoria diciendo que ya habían logrado vencer al enemigo. Cuando
Entonces Sancho queda como que me los traigan a la cara si es verdad eso, porque yo no puedo creer que los hayan Le vencido. dice que le quiten eso y que lo ayuden a parar y que le traigan vino porque ya estaba, pues ya tenía mucha Estaba sed súper seco. y que le trajeran algo para quitarse el sudor. Sí, y él, o sea, como que le estaban atribuyendo la victoria a Sancho. O sea, literal, todo eso hacía parte de una broma. Entonces lo limpiaron, le trajeron vino, le quitaron de esos paveses que le estaban apretando. Entonces ahí él pregunta que qué hora era, entonces los insulanos le dicen que ya amanecía. Entonces se paró, pues. Sin decir nada, pues estaba totalmente en silencio. Y de ahí, pues sin decir nada ni nada, se fue a la caballeriza. Listo para ver a su asno y todos ahí mirándolo raro, pues preguntando como que qué hacía. Él como que daba un paso y todo el mundo lo seguía, porque como él estaba como en silencio, todo misterioso, lo seguían a ver qué iba a hacer. Y resulta que le dio un beso de paz a su asno, que es como un beso en la frente que se da a una persona en señal de hermandad. Y bueno, lo abrazó, le dio un beso y obviamente llorando, porque todos sabemos que Sancho quiere mucho a su asno, empezó a decir que antes de que lo dejara a él, todo era perfecto y tenía una vida muy chévere y que le gustaba cuidarlo, sustentarlo, como darle, pues sí, como cariño, y que ya después, llevado por la soberbia y por la codicia, ya se había vuelto como en miseria o tenía mucho trabajo. Dice que tenía muchos desasosiegos. Entonces como que lo que trataba de decir era que prefería obviamente la vida que tenía antes de dejarlo o antes de ser gobernador de la ínsula, ahora que tenía tantas responsabilidades, tenía que hacer tantas cosas y además Sancho le gusta mucho comer y le daban ese poquito de comida, entonces estaba como aburrido. Y él también dice que una persona debe usar o debe estar en el oficio para el cual fue nacido. Y él mismo lo repite que él no fue, pues él no nació para ser gobernador y nada de eso. Entonces de ahí le pone como le puso la albarda y eso y se fue montando así. Y dijo y ahí mencionó un refrán, que desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Sí, ese refrán lo he mencionado ya 2 veces en el libro, o varias veces si no soy mal. Y siempre, o sea, es como el refrán característico, a mi parecer, de Sancho. Sí, él dice que él no le importa dormir debajo de un árbol, sí, pues, que debe de dormir o vestirse de matas y cebollinas, que era trajes de piel suave y fina. Prefería pues vestirse como humildemente. El caso es que el doctor Pedro y otros que estaban pues ahí, el mayordomo, el secretario y todos los que la acompañaban, empezaron a decirse que no se fuera, que si era por la comida, que no se preocupara, que le iban a aumentar la porción, o que si, o sea, tenía algún disgusto, que se lo comunicara, que ellos iban a tratar de arreglarlo. Y Sancho sigue insistiendo que no, o sea, él está totalmente decidido que se va a ir de ahí porque no está, pues no está No cómodo. aguanta más. Ajá. El caso es que Sancho también comienza a decir que todo le había salido al revés a como normalmente está estipulado en los libros. Yo no sé por qué él dice que los gobernadores normalmente entran sin una blanca y salen ricos, con mucho dinero, pero que él había salido totalmente al contrario, que había salido con dinero y salió totalmente pelado. Y también cuando el mayordomo, pues si los otros le dicen que se quede y todo eso, él dice que tarde piache, que significa has hablado tarde, tarde piaste, y es una frase gallega. Bueno, entonces Sancho a esas razones dijo que no, que él no iba a volver al gobierno, aunque se lo dicen en 2 platos, y empezó a decir que, empezó a mencionar las alas de hormiga, que ese refrán se refería que, bueno, había un refrán original que decía que por su mal le nacieron alas de hormiga, y eso quiere decir como que la codicia le puso alas de hormiga, pero que en realidad obviamente no iban a ser tan resistentes y lo iban a llevar hasta un punto intermedio y luego obviamente iba a caer. Entonces que él estaba decidido a que no se iba a quedar en la ínsula y seguir otra vez su vida humilde. Bueno, entonces en ese momento de la historia, el mayordomo le pide a Sancho
O sea, le dice que obviamente va a estar muy triste porque se va a ir y los va a dejar solos y ya no va a estar gobernando la ínsula después de todos los bienes que hizo. Pues se supone que había hecho lo que dice en el libro. Entonces le pide que dé residencia de los días que ha estado en el gobierno, que eran 10 días. Cuando dice residencia se refiere a como dar cuenta de la actuación que hizo en el momento en que estuvo ejerciendo ese cargo público, que eso literalmente es lo que tenían que hacer todos los gobernantes, que era dar como cuentas de lo que había hecho, de lo que había gastado, de todos los datos que había, de los datos que se necesitaba. Bueno, entonces él dice que solo le tiene que dar residencia a Luque porque él era el que le había dado la ínsula y todo. Y como él se iba a dirigir para allá, él se le iba a contar todo. Ajá, y le había dicho que no era, también decía pues que no era necesario darle cuentas a nadie porque él había dirigido como un ángel y todos estaban conscientes de ello. Entonces el doctor Recio estuvo de acuerdo con eso, entonces lo dejaron ir y además porque al duque le iba a dar mucho gusto verlo. Y Sancho lo único que pidió fue se va para el asno y me dio queso y me dio pan para él. Ajá. Como pues la residencia del duque no quedaba como tan lejos, entonces no era necesario tanta comida. Sí, quedaba como a 2 leguas, bueno sí, más o menos a esa distancia, y entonces por eso no necesitaba tanto. Al final todos estaban como ofreciéndole la compañía, diciéndole que se quedara con ellos o ofreciéndoles que, no sé, lo que necesitara Sancho, pero bueno, Sancho se fue totalmente decidido a que ya no iba a volver a gobernar una ínsula. Y aquí termina el capítulo 53 de la segunda parte y empieza el 54 que se llama que trata de cosas tocantes a esta historia y a no otra alguna. Bueno, este capítulo comienza con que los dos duques estaban de acuerdo con no darle mucha importancia al desafío que había hecho Don Quijote al vasallo. Entonces como que pasaron eso adelante y no les importó mucho. Ya que pues el mozo estaba en Flandes por temor o sea, no por temor, pero sí porque no quería tener como suegra a Doña Rodríguez, entonces se fue a Flandes, como que huyó. Entonces en lugar de poner al vasallo pusieron a otro lacayo gascón que se llamaba Tosilos. Entonces Tosilos iba a ser el nuevo prometido de la hija de Doña Rodríguez. Entonces dice que de allí a 2 días el duque dijo a Don Quijote que de ese día en 4 vendría el contrario. O sea, el lacayo iba a venir como a enfrentarse a Don Quijote para demostrar que la doncella no estaba dispuesta a casarse o que estaba diciendo mentiras. El caso es que Don Quijote estaba súper contento porque obviamente iba a poder demostrar el valor de su poderoso brazo y podría demostrar delante de todo el mundo que él tenía la suficiente fuerza como para combatir contra el lacayo y estaba esperando los días. Pero la historia aquí se corta y empiezan a contar acerca de Sancho. Nosotros ya habíamos dicho antes que en el transcurso del libro se le va dando como más protagonismo a Sancho que al Quijote. El caso es que volvimos con Sancho y dicen que él venía triste caminando sobre el rucio, estaba buscando al amo y pues sí, estaba más feliz de estar con su asnito que estar gobernando todas las ínsulas del mundo. Entonces dicen que Sancho nunca se había preguntado si la ínsula en donde estaba en tierra o si era una ciudad, una villa o cualquier pueblo o algo así. Él nunca se había como puesto a pensar en eso. Y dice que no se había como que no había avanzado mucho de la ínsula cuando vio por el camino 6 peregrinos con sus bordones. Bordones eran como bastones. Y estos peregrinos eran como unos mendicantes pero que pedían limosna cantando. Ellos iban hasta bien vestidos y eran como muy simpáticos y todo, pero con la diferencia de que pedían limosna cantando. Entonces todos empezaron a cantar y como a pedir limosna a Sancho en una lengua que él desconocía. Y lo único que Don Quijote escuchó era que estaban diciendo limosna. Entonces, por ende, entendió que estaban pidiéndole dinero o algo así. Entonces, Sancho lo primero que se le ocurrió, porque dice el libro que Sancho era muy caritativo, lo primero que hizo fue entregarles el medio queso y el medio pan a los limosneros.
Entonces todos empezaron a decirle güelte, güelte, que significaba dinero. O sea, lo que estaban pidiendo era literalmente dinero, no estaban conformes con el pedazo de pan que les había dado Sancho de muy buena manera. Entonces Sancho les dijo que no entendía y uno de ellos sacó una bolsa como del pecho y se la mostró a Sancho, donde entendió obviamente que le estaban pidiendo era dinero, no comida. Entonces él hizo un gesto como de que estaba literalmente sin una moneda y salió. Pues salió en su rucio otra vez. Entonces, pues estando caminando, uno de los limoneros se le acercó a Sancho y como que se le tiró encima, como a abrazarlo, y lo reconoció. Y le empezó a decir que no era posible que pues estuviera al frente del Sancho Panza, y Sancho Panza no lo reconoció. Entonces ya después el extranjero, es que obviamente Sancho no lo reconocía porque estaba vestido de una manera muy extraña, además ya era mendicante y parecía un extranjero. Entonces ese señor le dijo que cómo era posible que no lo reconociera si él era el tendero de su tienda, que él era amigo de Sancho Panza, era pues sí, amigo de hace mucho tiempo. Y cuando el señor le menciona que se llama Ricote, al mismo Sancho cae en cuenta y le dice que está irreconocible porque estaba vestido de una ropa como que extranjera, de una manera muy extraña, entonces que obviamente no lo iba a reconocer tan fácil. Sancho también dice como que, o sea, que parecía como un franchote, que es francés, es una manera de decir francés, pero también es una forma de decir que parecía un extranjero, como yo le he dicho antes. Y también dijo que, o sea, mencionó algo muy importante, y es que él le recomendó que no volviera a España porque iba a tener muy mala aventura. Entonces a eso se refiere porque más adelante Ricote empieza a contar su historia acerca de lo que había pasado en España, y era que los habían como expatriado, que significa básicamente como que los habían echado de su tierra. Y es que resulta que nosotros en el transcurso de este año hemos visto varios temas acerca de los confesos y conversos, y este es el momento de la historia de Don Quijote en que se menciona este tema. Entonces resulta que Ricote resulta ser un converso, ya que o sea, había estado en España, y en ese tiempo los moriscos o los descendientes de los musulmanes que habían estado en España en ese tiempo estaban siendo forzados a acoplarse a las normas del cristianismo, aunque en algunos casos la conversión era solamente aparente, porque obviamente las personas no iban a cambiar de un momento a otro sus creencias. Entonces la mayoría de ellos ejercía la agricultura, la artesanía, los oficios y a veces hasta el comercio, pero eran sometidos diariamente a limitaciones en su vida cotidiana. O sea, no podían hacer las cosas que normalmente hacía un español, sino que estaban como limitados. Y todas esas personas eran como forzadas en sí mismo, o creían que era mejor irse como de España para no tener que ser sometidos a ese tipo de normas, o como ese reglamento tan radical que no les permitía creer hasta en su Dios. Entonces resulta ser que Ricote era una de esas personas y salió de España, y por eso estaba como obligado a pedir limosna, supongo yo, porque al salir de España, de su lugar donde ya está ubicado, y tener que venir a La Mancha, porque resulta que todas esas personas, la mayoría se iban como a esos lugares de España como La Mancha, entonces estaba como pidiendo limosna por eso. Pero bueno, siguiendo con la historia, el Ricote le pide a Sancho, lo invita a que lo acompañe a una Almeda que estaba por allá cerca. Bueno, cuando entraron a la Almeda, dice pues la historia que todos eran como muy jóvenes, todos eran mozos gentiles, y Ricote era el único que estaba como de muy avanzada edad. El caso es que todos sacaron sus alforjas, y que venían bastante llenas y estaban bastante apetecidas, decía el libro. Y sacaron sus alforjas, y además sacaron cada uno de una botella de vino de gran tamaño, y decía que la botella de Ricote era más grande y que podía competir con todas las que estaban ahí. Entonces imagínense, o sea, cómo les iba a los mendicantes de la época. O sea, no era que literatura que pedir limosna, sino como que
ellos ya tenían como la manera de conseguirse las cosas y era pidiendo limosna, aunque ya tenían también como su dinero o sus cosas y no sufrían mucha necesidad. El caso es que el libro dice también que sacaron de ahí un manjar negro que era caviar, que actualmente es lo que se conoce como caviar, que son huevos de pescado. También decía que no faltaban las aceitunas, que estaban un poco sin sabor, pero que eran muy buenas y que entretenían como el hambre. Bueno, ya mencioné lo de las botellas o esas botas de vino que tenían todos cada una. Y entonces comenzaron a comer con mucho gusto y muy despacio, saboreando pues la comida, como se notaba que no tenían hambre. Eso es a lo que me refiero, con que ya como que tenían la manera de conseguirse las cosas, pero ya no sufrían mucha necesidad. Entonces en ese momento todos empezaron como que a coger sus botellas y dice el libro que miraban al cielo bebiendo del vino. Entonces Sancho, acoplándose a un refrán que decía es que cuando a Roma fueres, haz como vieres, empezó también, le pidió la botella a Ricote y empezó a tomar también. Entonces tomaron hasta que ya literalmente se acabaron las botas de vino. Y los únicos que quedaron despiertos fue Sancho y Ricote porque habían comido más y bebido menos. Y Sancho, obviamente con mucha risa, empezó a hablar con Ricote y bueno, el caso es que Ricote le comenzó a contar la historia que ya les conté anteriormente acerca de lo que había pasado en España. Y él dice que era que el rey había mandado a expatriar de sus tierras, que eran como unas leyes que había mandado el rey acerca de el lugar donde venía Ricote. Y bueno, entonces él también dice y cuenta acerca del temor que había infundido el rey a todos los habitantes del lugar y prácticamente como que los estaba obligando a irse con ese miedo que estaba infundiendo. Entonces que él se veía en la necesidad de cuidar a su familia y a sus hijos buscando mejores condiciones en otras partes, pero dejó a su familia y a sus hijos en ese lugar. Entonces Ricote obviamente, pues él dice que ama a su patria, que obviamente llora mucho por ella porque tuvo que dejarla y todo eso. Y cuenta que, que tiene una hija que se llama Ricota y una esposa que se llama, decía que extrañaba mucho y que obviamente aprendía a valorar el amor de la patria ahora que no estaba en ella. Entonces dice que había pasado primero por Alemania y que luego, primero había pasado por Italia, y luego se fue a Alemania porque le había parecido que vivían con más libertad y se había quedado en la casa de un pueblo junto a Augusta, que era como un lugar, una ciudad de Alemania. Entonces Ricote le cuenta la intención a Sancho y es que quiere ir otra vez a Argel, donde estaba su esposa y su hija, para desenterrar el tesoro que había enterrado en Argel. Y es que anteriormente los reyes no dejaban sacar ningún tipo de dinero del pueblo, de la ciudad, sino reconocían o impositaban por lo menos la mitad del dinero que tenían. Entonces él lo que quería era ir a Argel a visitar primero a su hija y a su esposa y mirar a ver cómo la traía desde algún puerto de Francia y traerlas aquí, pues a Alemania, donde él creía que vivía mejor. Entonces el Ricote también decía que él no entendía por qué la mujer y su hija prefirieron irse antes a Berbería que a Francia con él, donde podía vivir como cristiana, porque obviamente ellas eran más cristianas que moras. Entonces Sancho le dice que no se preocupara por eso, porque eso no estaba en las manos de él, sino que se las había llevado Juan Topiello, que era el hermano de la mujer, que por ser moro obviamente se fue a buscar el lugar donde estuviese más segura su creencia. Bueno, entonces saltando un poquito lo que dicen, porque tiene una conversación bastante larga, dice también, Sancho le cuenta que había dejado una ínsula y había salido de gobernar la ínsula, y entonces Ricote le dice que cómo era posible si las ínsulas no estaban en la tierra, las ínsulas estaban en el mar, entonces que no se creyera eso de que estaban en una ínsula.
Y Sancho le dice que, o sea, convencido le dice que sí, que justamente había dejado de gobernar una ínsula por parecerle que era mayor la vida de un humilde que de un gobernador. Y entonces Ricote como que le dice, bueno, te voy a creer tus disparates porque pues pareces como que muy seguro de lo que estás diciendo, en fin. Pero bueno, dejan como que la conversación a un lado y... Ah, no, perdón. Ricote le ofrece a Sancho que se fuera con él a Argel o a Barbería, que le iba a dar del tesoro que desenterrara del lugar donde lo había enterrado. Entonces Sancho dice que no, que lo deje a él y con él, pues le deje a él seguir su camino, que él no quería. Y entonces Ricote le pregunta a Sancho que si él estaba ahí en el lugar, estaba en Barbería, cuando la mujer y su hija salieron de ese lugar. Entonces Sancho le dijo que sí estaba en ese lugar, y le dijo que la hija había salido tan hermosa que todo el pueblo había salido a verla, y decía que era la mujer más bella, la más bella criatura del mundo, y que iba llorando con todas sus amigas porque obviamente iba a dejar su tierra. Y bueno, le dijo que todo el mundo estaba muy triste y que él se puso a llorar, que supuestamente no era llorón y todos sabemos que sí. Y también le dijo que había uno en especial que se llamaba Pedro Gregorio, que estaba muy apasionado con la vida de la hija. Entonces Ricote dice que él siempre había tenido mala sospecha de que ese señor adoraba a su hija, pero que le... Entonces Ricote siempre había tenido malas sospechas y le dice que su hija, pues que estaba confiando en su hija porque como ella era muy cristiana, estaba segura de que no se iba a mezclar con cristianos viejos. Entonces, bueno, que estaba muy segura de que su hija no iba a atender a esos halagos. Entonces Sancho ya después le dice que dejen hasta ahí la conversación, que él se tiene que ir porque quería llegar esa misma noche hasta donde estaba el señor Don Quijote, y ya se despide Ricote y Sancho comienza su camino hacia donde Don Quijote esa misma noche. Y aquí termina el capítulo 54 de esa historia.